Norma técnica E070 Albañilería. Capítulo 1 Aspectos generales. 1. Alcance. 1 de enero de 2001. Esta norma establece los requisitos y las exigencias mínimas para el análisis, el diseño, los materiales, la construcción, el control de calidad y la inspección de las edificaciones de albañilería estructuradas principalmente por muros confinados y por muros armados. 1 de enero de 2002 para estructuras especiales de albañilería, tales como arcos, chimeneas, muros de contención y reservorios, las exigencias de esta norma serán satisfechas en la medida que sean aplicables. 1 de enero de 2003 Los sistemas de albañilería que estén fuera del alcance de esta norma, deberán ser aprobados mediante resolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento luego de ser evaluados por Sencico. 2. Requisitos generales. 1 de febrero de 2001 Las construcciones de albañilería serán diseñadas por métodos racionales basados en los principios establecidos por la mecánica y la resistencia de materiales. Al determinarse los esfuerzos en la albañilería se tendrá en cuenta los efectos producidos por las cargas muertas, cargas vivas, sismos, vientos, excentricidades de las cargas, torsiones, cambios de temperatura, asentamientos diferenciales, etc. El análisis sísmico contemplará lo estipulado en la norma técnica de edificación E030 diseño sismoresistente, así como las especificaciones de la presente norma. 1 de febrero de 2002 Los elementos de concreto armado y de concreto ciclópeo satisfarán los requisitos de la norma técnica de edificación E060 concreto armado, en lo que sea aplicable. 1 de febrero de 2003 Las dimensiones y requisitos que se estipulan en esta norma tienen el carácter de mínimos y no eximen de manera alguna del análisis, cálculo y diseño correspondiente, que serán los que deben definir las dimensiones y requisitos a usarse de acuerdo con la función real de los elementos y de la construcción. 1 de febrero de 2004 Los planos y especificaciones indicarán las dimensiones y ubicación de todos los elementos estructurales, del acero de refuerzo, de las instalaciones sanitarias y eléctricas en los muros. Las precauciones para tener en cuenta la variación de las dimensiones producidas por deformaciones diferidas, contracciones, cambios de temperatura y asentamientos diferenciales. Las características de la unidad de albañilería, del mortero, de la albañilería, del concreto, del acero de refuerzo y de todo otro material requerido. Las cargas que definen el empleo de la edificación. Las juntas de separación sísmica. Y, toda otra información para la correcta construcción y posterior utilización de la obra. 1 de febrero de 2005 Las construcciones de albañilería podrán clasificarse como tipo resistente al fuego siempre y cuando todos los elementos que la conforman cumplan los requisitos de esta norma, asegurando una resistencia al fuego mínima de 4 horas para los muros portantes y los muros perimetrales de cierre, y de 2 horas para la tabiquería. 1 de febrero de 2006 Los tubos para instalaciones secas, eléctricas, telefónicas, etc. solo se alojarán en los muros cuando los tubos correspondientes tengan como diámetro máximo 55 milímetros. En estos casos, la colocación de los tubos en los muros se hará en cavidades dejadas durante la construcción de la albañilería que luego se rellenarán con concreto, o en los alvéolos de la unidad de albañilería. En todo caso, los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo se picará o se recortará el muro para alojarlas. 1 de febrero de 2007 Los tubos para instalaciones sanitarias y los tubos con diámetros mayores que 55 milímetros, tendrán recorridos fuera de los muros portantes o en falsas columnas y se alojarán en ductos especiales, o en muros no portantes. 1 de febrero de 2008 Como refuerzo estructural se utilizará barras de acero que presenten comportamiento dúctil con una elongación mínima de 9%. Las cuantías de refuerzo que se presentan en esta norma están asociadas a un esfuerzo de fluencia FI igual 412 MPa 4200 kilogramos/centímetros 2, para otras situaciones se multiplicará la cuantía especificada por 412/FI en MPa, o 4200/FI en kilogramos/centímetros 2. 1 de febrero de 2009 Los criterios considerados para la estructuración deberán ser detallados en una memoria descriptiva estructural tomando en cuenta las especificaciones del capítulo 6. Capítulo 2 Definiciones y nomenclatura. 2.1 Definiciones. 2 de enero de 2001 Albañilería o mampostería. Material estructural compuesto por unidades de albañilería asentadas con mortero o por unidades de albañilería apiladas, en cuyo caso son integradas con concreto líquido. 2 de enero de 2002 Albañilería armada. Albañilería reforzada interiormente con varillas de acero distribuidas vertical y horizontalmente e integrada mediante concreto líquido, de tal manera que los diferentes componentes actúen conjuntamente para resistir los esfuerzos.
A los muros de albañilería armada también se les denomina muros armados. 2 de enero de 2003 Albañilería confinada. Albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería. La cimentación de concreto se considerará como confinamiento horizontal para los muros del primer nivel. 2 de enero de 2004 Albañilería no reforzada. Albañilería sin refuerzo, albañilería simple, o con refuerzo que no cumple con los requisitos mínimos de esta norma. 2 de enero de 2005 Albañilería reforzada o albañilería estructural. Albañilería armada o confinada, cuyo refuerzo cumple con las exigencias de esta norma. 2 de enero de 2006 Altura efectiva. Distancia libre vertical que existe entre elementos horizontales de arriostre. Para los muros que carecen de arriostres en su parte superior, la altura efectiva se considerará como el doble de su altura real. 2 de enero de 2007 Arriostre. Elemento de refuerzo, horizontal o vertical, o muro transversal que cumple la función de proveer estabilidad y resistencia a los muros portantes y no portantes sujetos a cargas perpendiculares a su plano. 2 de enero de 2008 Borde libre. Extremo horizontal o vertical no arriostrado de un muro. 2 de enero de 2009 Concreto líquido o grout. Concreto con o sin agregado grueso, de consistencia fluida. 2 de enero de 2010 Columna. Elemento de concreto armado diseñado y construido con el propósito de transmitir cargas horizontales y verticales a la cimentación. La columna puede funcionar simultáneamente como arriostre o como confinamiento. 2 de enero de 2011 Confinamiento. Conjunto de elementos de concreto armado, horizontales y verticales, cuya función es la de proveer ductilidad a un muro portante. 2 de enero de 2012 Construcciones de albañilería. Edificaciones cuya estructura está constituida predominantemente por muros portantes de albañilería. 2 de enero de 2013 Espesor efectivo. Es igual al espesor del muro sin tarrajeo u otros revestimientos descontando la profundidad de bruñas u otras indentaciones. Para el caso de los muros de albañilería armada parcialmente rellenos de concreto líquido, el espesor efectivo es igual al área neta de la sección transversal dividida entre la longitud del muro. 2 de enero de 2014 Muro arriostrado. Muro provisto de elementos de arriostre. 2 de enero de 2015 Muro de arriostre. Muro portante transversal al muro al que provee estabilidad y resistencia lateral. 2 de enero de 2016 Muro no portante. Muro diseñado y construido en forma tal que solo lleva cargas provenientes de su peso propio y cargas transversales a su plano. Son, por ejemplo, los parapetos y los cercos. 2 de enero de 2017 Muro portante. Muro diseñado y construido en forma tal que pueda transmitir cargas horizontales y verticales de un nivel al nivel inferior o a la cimentación. Estos muros componen la estructura de un edificio de albañilería y deberán tener continuidad vertical. 2 de enero de 2018 Mortero. Material empleado para adherir horizontal y verticalmente a las unidades de albañilería. 2 de enero de 2019 Placa. Muro portante de concreto armado, diseñado de acuerdo a las especificaciones de la norma técnica de edificación E060 concreto armado. 2 de enero de 1920 Plancha. Elemento perforado de acero colocado en las hiladas de los extremos libres de los muros de albañilería armada para proveerles ductilidad. 2 de enero de 1921 Tabique. Muro no portante de carga vertical, utilizado para subdividir ambientes o como cierre perimetral. 2 de enero de 1922 Unidad de albañilería. Ladrillos y bloques de arcilla cocida, de concreto o de sílice cal. Puede ser sólida, hueca, alveolar o tubular. 2 de enero de 1923 Unidad de albañilería alveolar. Unidad de albañilería sólida o hueca con alvéolos o celdas de tamaño suficiente como para alojar el refuerzo vertical. Estas unidades son empleadas en la construcción de los muros armados. 2 de enero de 1924 Unidad de albañilería apilable. Es la unidad de albañilería alveolar que se asienta sin mortero. 2 de enero de 1925 Unidad de albañilería hueca. Unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área equivalente menor que el 70% del área bruta en el mismo plano. 2 de enero de 1926 Unidad de albañilería sólida, o maciza, unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el mismo plano. 2 de enero de 1927 Unidad de albañilería tubular, o pandereta. Unidad de albañilería con huecos paralelos a la superficie de asiento. 2 de enero de 1928 Viga solera.
Viga de concreto armado vaciado sobre el muro de albañilería para proveerle arriostre y confinamiento. 2. Nomenclatura A. Igual área de corte correspondiente a la sección transversal de un muro portante. Fanas Astaf. Igual área bruta de la sección transversal de una columna de confinamiento. Igual área de una columna de confinamiento por corte fricción. Igual área del núcleo confinado de una columna descontando los recubrimientos. Igual área del acero vertical u horizontal. Igual área del acero vertical por corte fricción en una columna de confinamiento. Igual área del acero vertical por tracción en una columna de confinamiento. Igual área de estribos cerrados. D igual peralte de una columna de confinamiento, en la dirección del sismo. dB. Igual diámetro de una barra de acero. E igual espesor bruto de un muro. EC. Igual módulo de elasticidad del concreto. M igual módulo de elasticidad de la albañilería. Igual resistencia característica a compresión axial de las unidades de albañilería. Igual resistencia a compresión axial del concreto o del grout a los 28 días de edad. FM igual resistencia característica a compresión axial de la albañilería. FT igual esfuerzo admisible a tracción por flexión de la albañilería. FI igual esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo. GM igual módulo de corte de la albañilería. H igual altura de entrepiso o altura del entrepiso agrietado correspondiente a un muro confinado. I igual momento de inercia correspondiente a la sección transversal de un muro. L igual longitud total del muro, incluyendo las columnas de confinamiento, si existiesen. LM igual longitud del paño mayor en un muro confinado, o 0,5 L. Lo que sea mayor. LT igual longitud tributaria de un muro transversal al que está en análisis. M igual momento flector en un muro obtenido del análisis elástico ante el sismo moderado. Mu igual momento flector en un muro producido por el sismo severo. M igual número de pisos del edificio o número de pisos de un pórtico. MC igual número total de columnas de confinamiento. MCE2. Ver la nota 1. P igual peso total del edificio con sobrecarga reducida según se especifica en la norma E030 diseño sismo resistente. PG igual carga gravitacional de servicio en un muro, con sobrecarga reducida. PC igual carga vertical de servicio en una columna de confinamiento. P igual carga axial sísmica en un muro obtenida del análisis elástico. Ante el sismo moderado. PM igual carga gravitacional máxima de servicio en un muro, metrada. Con el 100% de sobrecarga. Pu igual carga axial en un muro en condiciones de sismo severo. PT igual carga de gravedad tributaria proveniente del muro transversal, al que está en análisis. S igual separación entre estribos, planchas, o entre refuerzos horizontales o verticales. S igual factor de suelo especificado en la norma técnica de edificación E030 diseño sismo resistente. T igual espesor efectivo del muro. TN igual espesor del núcleo confinado de una columna correspondiente a un muro confinado. U igual factor de uso o importancia, especificado en la norma técnica de edificación E030 diseño sismo resistente. VCBB y VMM igual fuerza cortante absorbida por una columna de confinamiento. Ante el sismo severo. Igual fuerza cortante en un muro, obtenida del análisis elástico ante el sismo moderado. Igual fuerza cortante en el entrepiso y del edificio producida por el sismo severo. Igual fuerza cortante producida por el sismo severo en el entrepiso y de uno de los muros. Igual resistencia al corte en el entrepiso y de uno de los muros. Igual resistencia. Característica. De la albañilería. Al corte obtenida de ensayos de muretes a compresión diagonal. Z igual factor de zona sísmica. Especificado. En la norma. Técnica de edificación E030 diseño sismo resistente. Igual factor. De confinamiento. De la columna. Por acción de muros transversales. Igual 1, para columnas de confinamiento con dos muros transversales. Igual 0,8, para columnas de confinamiento sin muros transversales. O con un muro transversal. Igual coeficiente de reducción de resistencia del concreto armado, ver la nota 2. Igual 0,9, flexión o tracción pura. Igual 0,85, corte fricción o tracción combinada con corte fricción. Igual 0,7, compresión, cuando se use estribos cerrados. Igual 0,75, compresión, cuando se use zunchos en la zona confinada.
M igual cuantía del acero de refuerzo igual as barra, ST. O igual esfuerzo axial de servicio actuante en un muro igual PG. Barra, TL. O M igual PM. Barra, TL, igual esfuerzo axial máximo en un muro. Mu igual coeficiente de fricción concreto endurecido concreto. Nota 1. En muros confinados de un paño solo existen columnas extremas. NC igual 2. En ese caso, LM igual L. Nota 2. El factor para los muros armados se proporciona en 8 de julio de 2003. Capítulo 3. Componentes de la albañilería. 3. 1. Unidad de albañilería. 3 de enero de 2001. Características generales. Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano. Se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos para su manipuleo. Las unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice cal o concreto, como materia prima. Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y podrán ser fabricadas de manera artesanal o industrial. Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para el caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de 28 días. 3 de enero de 2002. Clasificación para fines estructurales. Para efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán las características indicadas en la tabla 1. Tabla 1. Clase de unidad de albañilería para fines estructurales. Clase. Variación de la dimensión, máxima en porcentaje. Alabeo, máximo en milímetros, resistencia característica a compresión F. Mínimo en PAB, kilogramos barra centímetros 2, sobre área bruta. Hasta 100 milímetros hasta 150 milímetros más de 150 milímetros. Ladrillo primero más menos 8 más menos 6 más menos 4, 10, 4,9, 50, ladrillo segundo más menos 7 más menos 6 más menos 4, 8, 6,9, 70, ladrillo tercero más menos 5 más menos 4 más menos 3, 6, 9,3, 95, ladrillo cuarto más menos 4 más menos 3 más menos 2, 4, 12,7, 130, ladrillo V más menos 3 más menos 2 más menos 1, 2, 17,6, 180, bloque P, 1, más menos 4 más menos 3 más menos 2, 4, 4,9, 50, bloque NP, 2, más menos 7 más menos 6 más menos 4, 8, 2,0, 21, bloque usado en la construcción de muros portantes, 2, bloque usado en la construcción de muros no portantes. 3 de enero de 2003. Limitaciones en su aplicación. El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo indicado en la tabla 2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la NTE 030. Diseño sismoresistente. Tabla 2. Limitaciones en el uso de la unidad de albañilería para fines estructurales. Tipo zona sísmica 2 y 3. Zona sísmica 1. Muro portante en edificios de 4 pisos a más. Muro portante en edificios de 1 a 3 pisos. Muro portante todo edificio en sólido. Artesanal no sí, hasta 2 pisos sí. Sólido sí sí sí. Industrial alveolar sí. Celdas totalmente rellenas con grout sí. Celdas parcialmente rellenas con grout sí. Celdas parcialmente rellenas con grout. Hueca no sí. Tubular no sí, hasta 2 pisos. Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas con el respaldo de un informe y memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. 3 de enero de 2004. Pruebas. A. Muestreo. El muestreo será efectuado a pie de obra. Por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades, sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 5 de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras 5 a absorción. B. Resistencia a la compresión. Para la determinación de la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería, se efectuará los ensayos de laboratorio correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las normas NTP 399.613 y 339.604. La resistencia característica a compresión axial de la unidad de albañilería. F se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra. C. Variación dimensional. Para la determinación de la variación dimensional de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en las normas NTP 399.613 y 399.604. D. Alabeo. Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en la norma NTP 399.613. Absorción. Los ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo indicado.
En las normas NTP 399.604 y 399L613. 3 de enero de 2005. Aceptación de la unidad A. Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los resultados, coeficiente de variación, para unidades producidas industrialmente, o 40% para unidades producidas artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa dispersión de resultados, se rechazará el lote. B. La absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor que 22%. El bloque de concreto clase tendrá una absorción no mayor que 12% de absorción. La absorción del bloque de concreto NP no será mayor que 15%. C. El espesor mínimo de las caras laterales correspondientes a la superficie de asentado será 25 mm para el bloque clase P y 12 mm para el bloque clase NP. D. La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea. La unidad de albañilería de arcilla estará bien cocida, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo, u objeto similar, producirá un sonido metálico. F. La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas u otros defectos similares que degraden su durabilidad o resistencia. G. La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo. 3.2. Mortero. 3 de febrero de 2001. Definición. El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado fino a los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla trabajable, adhesiva y sin segregación del agregado. Para la elaboración del mortero destinado a obras de albañilería, se tendrá en cuenta lo indicado en las normas NTP 399.607 y 399.610. 3 de febrero de 2002. Componentes. A. Los materiales aglomerantes del mortero pueden ser: cemento Portland tipo I segundo, NTP 334.009, cemento adicionado IP, NTP 334.830. Una mezcla de cemento Portland o cemento adicionado y cal hidratada normalizada de acuerdo a la NTP 339.002. B. El agregado fino será arena gruesa natural, libre de materia orgánica y sales, con las características indicadas en la tabla 3. Se aceptarán otras granulometrías siempre que los ensayos de pilas y muretes, capítulo 5, proporcionen resistencias según lo especificado en los planos. Tabla 3. Granulometría de la arena gruesa malla ASM por ciento que pasa a N4, 4,75 mm, 100 N8, 2, 36 mm, 95 a 100 N16, 1, 18 mm, 70 a 100 N30, 0,60 mm, 40 a 75 N50, 0, 30 mm, 10 a 35 N100, 0, 15 mm, 2 a 15 N200, 0,075 mm, menos de 2. No deberá quedar retenido más del 50% de arena entre dos mallas consecutivas. El módulo de fineza estará comprendido entre 1,6 y 2,5. El porcentaje máximo de partículas quebradizas será 1% en peso. No deberá emplearse arena de mar. C. El agua será potable y libre de sustancias deletéreas, ácidos, álcalis y materia orgánica. 3 de febrero de 2003. Clasificación para fines estructurales. Los morteros se clasifican en tipo P, empleado en la construcción de los muros portantes, y NP, utilizado en los muros no portantes, ver la tabla 4. 3 de febrero de 2004. Proporciones. Los componentes del mortero tendrán las proporciones volumétricas, en estado suelto, indicadas en la tabla 4. Tabla 4. Tipos de mortero. Componentes. Usos tipo cemento cal arena. P1 1 0 a 1 cuarto 3 a 3 medio muros portantes. P2 1 0 a medio 4 a 5 muros portantes. NP1 hasta 6 muros no portantes. Se podrán emplear otras composiciones de morteros, morteros con cementos de albañilería, o morteros industriales, embolsado o premezclado, siempre y cuando los ensayos de pilas y muretes, capítulo 5, proporcionen resistencias iguales o mayores a las especificadas en los planos y se asegure la durabilidad de la albañilería. De no contar con cal hidratada normalizada, especificada en 3 de febrero de 2002 A, se podrá utilizar mortero sin cal respetando las proporciones cemento-arena indicadas en la tabla 4. 3. Concreto líquido o grout. 3 de marzo de 2001. Definición.
El concreto líquido o grout es un material de consistencia fluida que resulta de mezclar cemento, agregados y agua, pudiéndose adicionar cal hidratada normalizada en una proporción que no exceda de 1/10 del volumen de cemento u otros aditivos que no disminuyan la resistencia o que originen corrosión del acero de refuerzo. El concreto líquido o grout se emplea para rellenar los alvéolos de las unidades de albañilería en la construcción de los muros armados, y tiene como función integrar el refuerzo con la albañilería en un solo conjunto estructural. Para la elaboración de concreto líquido o grout de albañilería, se tendrá en cuenta las normas NTP 399.609 y 399.608. 3 de marzo de 2002. Clasificación. El concreto líquido o grout se clasifica en fino y en grueso. El grout fino se usará cuando la dimensión menor de los alvéolos de la unidad de albañilería sea inferior a 60 milímetros y el grout grueso se usará cuando la dimensión menor de los alvéolos sea igual o mayor a 60 milímetros. 3 de marzo de 2003. Componentes. A. Los materiales aglomerantes serán: cemento Portland primero, NTP 334.009, cemento adicionado IP, NTP 334.830, una mezcla de cemento Portland no adicionado y cal hidratada normalizada de acuerdo a la NTP 339.002. B. El agregado grueso será confitillo que cumpla con la granulometría especificada en la tabla 5. Se podrá utilizar otra granulometría siempre que los ensayos de pilas y muretes, capítulo 5, proporcionen resistencias según lo especificado en los planos. Tabla 5. Granulometría del confitillo malla ASM por ciento que pasa medio pulgada 100, 3, 8 pulgada 85 a 100 N4, 4,75 milímetros, 10 a 30 N8, 2, 36 milímetros, 0 a 10 N16, 1, 18 milímetros, 0 a 5. C. El agregado fino será arena gruesa natural, con las características indicadas en la tabla 3. D. El agua será potable y libre de sustancias, ácidos, álcalis y materia orgánica. 3 de marzo de 2004. Preparación y fluidez. Los materiales que componen el grout, ver la tabla 6, serán batidos mecánicamente con agua potable hasta lograr la consistencia de un líquido uniforme, sin segregación de los agregados, con un revenimiento medido en el cono de Abrams comprendido entre 225 milímetros a 275 milímetros. Tabla 6. Composición volumétrica del concreto líquido o grout. Concreto líquido cemento cal arena confitillo fino. 1. 0 a 1/10, 2, 1/4 a 3 veces la suma de los volúmenes de los aglomerantes. Grueso. 1. 0 a 1/10, 2, 1/4 a 3 veces la suma de los aglomerantes, 1 a 2 veces la suma de los aglomerantes. 3 de marzo de 2005. Resistencia. El concreto líquido tendrá una resistencia mínima a compresión F igual 13,72 MPa 140 kg/cm². 2. La resistencia a compresión será obtenida promediando los resultados de 5 probetas, ensayadas a una velocidad de carga de 5 toneladas/minutos, menos 1,3 veces la desviación estándar. Las probetas tendrán una esbeltez igual a 2 y serán fabricadas en la obra empleando como moldes a las unidades de albañilería a utilizar en la construcción, recubiertas con papel filtro. Estas probetas no serán curadas y serán mantenidas en sus moldes hasta cumplir 28 días de edad. 3, 4. Acero de refuerzo. 3 de abril de 2001. La armadura deberá cumplir con lo establecido en las normas barras de acero con resaltes para concreto armado, NTP 341.031. 3 de abril de 2002. Solo se permite el uso de barras lisas en estribos y armaduras electrosoldadas usadas como refuerzo horizontal. La armadura electrosoldada debe cumplir con la norma de malla de alambre de acero soldado para concreto armado, NTP 350.002. 3, 5. Concreto. 3 de mayo de 2001. El concreto de los elementos de confinamiento tendrá una resistencia a la compresión mayor o igual a 17, 15 MPa 175 kg/cm², y deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica de edificaciones 060 concreto armado. Capítulo 4. Procedimiento de construcción. 4. 1. Especificaciones generales. La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, debiéndose supervisar el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas. 4 de enero de 2001. Los muros se construirán a plomo y en línea. No se atentará contra la integridad del muro recién asentado. 4 de enero de 2002. En la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas las juntas horizontales y verticales quedarán completamente llenas de mortero.
El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 10 milímetros y el espesor máximo será 15 milímetros o 2 veces la tolerancia dimensional en la altura de la unidad de albañilería más 4 milímetros, lo que sea mayor. En las juntas que contengan refuerzo horizontal, el espesor mínimo de la junta será 6 milímetros más el diámetro de la barra. 4 de enero de 2003 se mantendrá el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se pueda haber evaporado, por una sola vez. El plazo del retemplado no excederá al de la fragua inicial del cemento. 4 de enero de 2004 las unidades de albañilería se asentarán con las superficies limpias de polvo y sin agua libre. El asentado se realizará presionando verticalmente las unidades, sin bambolearlas. El tratamiento de las unidades de albañilería previo al asentado será el siguiente. Para concreto y sílico calcáreo. Pasar una brocha húmeda sobre las caras de asentado o rociarlas. Para arcilla. De acuerdo a las condiciones climatológicas donde se encuentra ubicadas la obra, regarlas durante media hora, entre 10 y 15 horas antes de asentarlas. Se recomienda que la succión al instante de asentarlas esté comprendida entre 10 a 20 gr/200 cm 2, min. Un método de campo para evaluar la succión de manera aproximada, consiste en medir un volumen, V1, en centímetros 3, inicial de agua sobre un recipiente de área definida y vaciar una parte del agua sobre una bandeja, luego se apoya la unidad sobre 3 puntos en la bandeja de manera que su superficie de asiento esté en contacto con una película de agua de 3 milímetros de altura durante un minuto, después de retirar la unidad, se vacía el agua de la bandeja hacia el recipiente y se vuelve a medir el volumen, V2, en centímetros 3, de agua. La succión normalizada a un área de 200 centímetros 2, se obtiene como succión igual 200, V1 V2, barra A, expresada en gr/200 centímetros 2, min, donde A es el área bruta, en centímetros 2, de la superficie de asiento de la unidad. 4 de enero de 2005 para el asentado de la primera hilada, la superficie de concreto que servirá de asiento, losa o sobrecimiento según sea el caso, se preparará con anterioridad de forma que quede rugosa. Luego se limpiará de polvo u otro material suelto y se la humedecerá, antes de asentar la primera hilada. 4 de enero de 2006 no se asentará más de 1,30 m de altura de muro en una jornada de trabajo. En el caso de emplearse unidades totalmente sólidas, sin perforaciones, la primera jornada de trabajo culminará sin llenar la junta vertical de la primera hilada, este llenado se realizará al iniciarse la segunda jornada. En el caso de la albañilería con unidades apilables, se podrá levantar el muro en su altura total y en la misma jornada deberá colocarse el concreto líquido. 4 de enero de 2007 las juntas de construcción entre jornadas de trabajos estarán limpias de partículas sueltas y serán previamente humedecidas. 4 de enero de 2008 el tipo de aparejo a utilizar será de soga, cabeza o el amarre americano, traslapándose las unidades entre las hiladas consecutivas. 4 de enero de 2009 el procedimiento de colocación y consolidación del concreto líquido dentro de las celdas de las unidades, como en los elementos de concreto armado, deberá garantizar la ocupación total del espacio y la ausencia de cangrejeras. No se permitirá el vibrado de las varillas de refuerzo. 4 de enero de 2010 las vigas peraltadas serán vaciadas de una sola vez en conjunto con la losa de techo. 4 de enero de 2011 las instalaciones se colocarán de acuerdo a lo indicado en 1 de febrero de 2006 y 1 de febrero de 2007. 4.2 Albañilería confinada. Aparte de los requisitos especificados en 4.1, se deberá cumplir lo siguiente. 4 de febrero de 2001 se utilizará unidades de albañilería de acuerdo a lo especificado en 3 de enero de 2003. 4 de febrero de 2002 la conexión columna albañilería podrá ser dentada o a ras. En el caso de emplearse una conexión dentada, la longitud de la unidad saliente no excederá de 5 centímetros y deberá limpiarse de los desperdicios de mortero y partículas sueltas antes de vaciar el concreto de la columna de confinamiento. En el caso de emplearse una conexión a ras, deberá adicionarse chicotes o mechas de anclaje, salvo que exista refuerzo horizontal continuo, compuestos por varillas de 6 milímetros de diámetro, que penetren por lo menos 40 centímetros al interior de la albañilería y 12,5 centímetros al interior de la columna más un doblez vertical a 90 o de 10 centímetros. La cuantía a utilizar será 0,001, ver 1 de febrero de 2008. 4 de febrero de 2003 el refuerzo horizontal, cuando sea requerido, será continuo y anclará en las columnas de confinamiento 12,5 centímetros con gancho vertical a 90 o de 10 centímetros.
4 de febrero de 2004. Los estribos a emplear en las columnas de confinamiento deberán ser cerrados a 135 o, pudiéndose emplear estribos con 3/4 de vuelta adicional, atando sus extremos con el refuerzo vertical, o también, zunchos que empiecen y terminen con gancho estándar a 180 o doblado en el refuerzo vertical. 4 de febrero de 2005. Los traslapes del refuerzo horizontal o vertical tendrán una longitud igual a 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapada. No se permitirá el traslape del refuerzo vertical en el primer entrepiso, tampoco en las zonas confinadas ubicadas en los extremos de soleras y columnas. 4 de febrero de 2006. El concreto deberá tener una resistencia a compresión F mayor o igual a 17, 15 MPa 175 kg/cm 2. La mezcla deberá ser fluida, con un revenimiento del orden de 12,7 centímetros, 5 pulgadas, medida en el cono de Abrams. En las columnas de poca dimensión, utilizadas como confinamiento de los muros en aparejo de soga, el tamaño máximo de la piedra chancada no excederá de 1,27 centímetros, medio pulgada. 4 de febrero de 2007. El concreto de las columnas de confinamiento se vaciará posteriormente a la construcción del muro de albañilería. Este concreto empezará desde el borde superior del cimiento, no del sobrecimiento. 4 de febrero de 2008. Las juntas de construcción entre elementos de concreto serán rugosas, humedecidas y libre de partículas sueltas. 4 de febrero de 2009. La parte recta de la longitud de anclaje del refuerzo vertical deberá penetrar al interior de la viga solera o cimentación. No se permitirá montar su doblez directamente sobre la última hilada del muro. 4 de febrero de 2010. El recubrimiento mínimo de la armadura, medido al estribo, será 2 centímetros cuando los muros son tarrajeados y 3 centímetros cuando son cara vista. 4. 3. Albañilería armada. Aparte de los requisitos especificados en 4.1, se deberá cumplir lo siguiente. 4 de marzo de 2001. Los empalmes del refuerzo vertical podrán ser por traslape, por soldadura o por medios mecánicos. Los empalmes por traslape serán de 60 veces el diámetro de la barra. Los empalmes por soldadura solo se permitirán en barras de acero ASMA 706, soldables, en este caso la soldadura seguirá las especificaciones dadas por AUS. Los empalmes por medios mecánicos se harán con dispositivos que hayan demostrado mediante ensayos que la resistencia a tracción del empalme es por lo menos 125% de la resistencia de la barra. En muros cuyo diseño contemple la formación de rótulas plásticas, las barras verticales deben ser preferentemente continuas en el primer piso empalmándose recién en el segundo piso. Cuando no sea posible evitar el empalme, este podrá hacerse por soldadura, por medios mecánicos o por traslape. En el último caso, la longitud de empalme será de 60 veces el diámetro de la barra y 90 veces el diámetro de la barra en forma alternada. Una técnica que permite facilitar la construcción empleando refuerzo vertical continuo en el primer piso, consiste en utilizar unidades de albañilería recortadas en forma de H, con lo cual además, las juntas verticales quedan completamente llenas con grout. 4 de marzo de 2002. El refuerzo horizontal debe ser continuo y anclado en los extremos con doblez vertical de 10 centímetros en la celda extrema. 4 de marzo de 2003. Las varillas verticales deberán penetrar, sin doblarlas, en el interior de los alvéolos de las unidades correspondientes. 4 de marzo de 2004. Para asegurar buena adhesión entre el concreto líquido y el concreto de asiento de la primera hilada, las celdas deben quedar totalmente libres de polvo o restos de mortero proveniente del proceso de asentado. Para el efecto, los bloques de la primera hilada tendrán ventanas de limpieza. Para el caso de muros totalmente llenos, las ventanas se abrirán en todas las celdas de la primera hilada. En el caso de muros parcialmente rellenos, las ventanas se abrirán solo en las celdas que alojen refuerzo vertical. En el interior de estas ventanas se colocará algún elemento no absorbente que permita la limpieza final. 4 de marzo de 2005. Para el caso de la albañilería parcialmente rellena, los bloques vacíos correspondientes a la última hilada serán taponados a media altura antes de asentarlos, de tal manera que por la parte vacía del alvéolo penetre el concreto de la viga solera o de la losa del techo formando llaves de corte que permitan transferir las fuerzas sísmicas desde la losa hacia los muros. En estos muros, el refuerzo horizontal no atravesará los alvéolos vacíos, sino que se colocará en el mortero correspondiente a las juntas horizontales. 4 de marzo de 2006. Para el caso de unidades apilables no son necesarias las ventanas de limpieza. La limpieza de la superficie de asiento se realizará antes de asentar la primera hilada.
4 de marzo de 2007. Antes de encofrar las ventanas de limpieza, los alvéolos se limpiarán preferentemente con aire comprimido y las celdas serán humedecidas interiormente regándolas con agua, evitando que ésta quede empozada en la base del muro. 4 de marzo de 2008. El concreto líquido o grout se vaciará en 2 etapas. En la primera etapa se vaciará hasta alcanzar una altura igual a la mitad del entrepiso, compactándolo en diversas capas. Transcurrido 5 minutos desde la compactación de la última capa, la mezcla será recompactada. Transcurrida media hora, se vaciará la segunda mitad del entrepiso, compactándolo hasta que su borde superior esté por debajo de la mitad de la altura correspondiente a la última hilada, de manera que el concreto de la losa del techo, o de la viga solera, forme llaves de corte con el muro. Esta segunda mitad también se deberá recompactar. Debe evitarse el vibrado de las armaduras para no destruir la adherencia con el grout de relleno. 4 de marzo de 2009. Los alvéolos de la unidad de albañilería tendrán un diámetro o dimensión mínima igual a 5 centímetros por cada barra vertical que contengan, o 4 veces el mayor diámetro de la barra por el número de barras alojadas en el alvéolo, lo que sea mayor. 4 de marzo de 2010. El espesor del grout que rodea las armaduras será 1,5 veces el diámetro de la barra y no deberá ser menor de 1 centímetros a fin de proporcionarle un recubrimiento adecuado a la barra. 4 de marzo de 2011. En el caso que se utilice planchas perforadas de acero estructural en los talones libres del muro, primero se colocarán las planchas sobre una capa delgada de mortero presionándolas de manera que el mortero penetre por los orificios de la plancha. Posteriormente, se aplicará la siguiente capa de mortero sobre la cual se asentará la unidad inmediata superior. Para el caso de albañilería con unidades apilables, las planchas se colocarán adheridas con apóxico a la superficie inferior de la unidad. 4 de marzo de 2012. En el caso que se utilice como refuerzo horizontal una malla electrosoldada con forma de escalerilla, el espaciamiento de los escalones deberá estar modulado de manera que coincidan con la junta vertical o con la pared transversal intermedia del bloque, de manera que siempre queden protegidas por mortero. Las escalerillas podrán usarse como confinamiento del muro solo cuando el espaciamiento de los escalones coincidan con la mitad de la longitud nominal de la unidad. Capítulo 5. Resistencia de prismas de albañilería. 5.1. Especificaciones generales. 5 de enero de 2001. La resistencia de la albañilería a compresión axial FM y a corte V se determinará de manera empírica, recurriendo a tablas o registros históricos de resistencia de las unidades, o mediante ensayos de prismas, de acuerdo a la importancia de la edificación y a la zona sísmica donde se encuentre, según se indica en la tabla 7. Tabla 7. Métodos para determinar F y VMM. Resistencia característica: edificios de 1 a 2 pisos, edificios de 3 a 5 pisos, edificios de más de 5 pisos. Zona sísmica, zona sísmica, zona sísmica. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, FMADBB, VMADBADBA. Obtenida de manera empírica conociendo la calidad del ladrillo y del mortero. B. Determinadas de los ensayos de compresión axial de pilas y de compresión diagonal de muretes mediante ensayos de laboratorio de acuerdo a lo indicado en las NTP 399.605 y 399.621. 5 de enero de 2002. Cuando se construyan conjuntos de edificios, la resistencia de la albañilería FM y deberá comprobarse mediante ensayos de laboratorio previos a la obra y durante la obra. Los ensayos previos a la obra se harán sobre 5 especímenes. Durante la construcción la resistencia será comprobada mediante ensayos con los criterios siguientes. A. Cuando se construyan conjuntos de hasta 2 pisos en las zonas sísmicas 3 y 2, FM. Será verificado con ensayos de 3 pilas por cada 500 M2 de área techada y área techada. Con 3 muretes por cada 1000. M2DB, cuando se construyan conjuntos de 3 o más pisos en las zonas sísmicas 3 y 2, FM. Será verificado con ensayos de 3 pilas por cada 500 M2 de área techada y área techada. Con 3 muretes por cada 500. M2D. 5 de enero de 2003. Los prismas serán elaborados en obra, utilizando el mismo contenido de humedad de las unidades de albañilería, la misma consistencia del mortero, el mismo espesor de juntas y la misma calidad de la mano de obra que se empleará en la construcción definitiva. 5 de enero de 2004. Cuando se trate de albañilería con unidades alveolares que irán llenas con concreto líquido, los alvéolos de las unidades de los prismas y muretes se llenarán con concreto líquido. Cuando se trate de albañilería con unidades alveolares sin relleno, los alvéolos de las unidades de los prismas y muretes quedarán vacíos.
5 de enero de 2005 los prismas tendrán un refrentado de cemento yeso con un espesor que permita corregir la irregularidad superficial de la albañilería. 5 de enero de 2006 los prismas serán almacenados a una temperatura no menor de 10 grados durante 28 días. Los prismas podrán ensayarse a menor edad que la nominal de 28 días pero no menor de 14 días. En este caso, la resistencia característica se obtendrá incrementándola por los factores mostrados en la tabla 8. Tabla 8 incremento de F. Y VMM. Por edad. Edad 14 días 21 días muretes ladrillos de arcilla 1, 15 1, 05. Bloques de concreto 1, 25 1, 05. Pilas ladrillos de arcilla y bloques de concreto 1, 10 1. 5 de enero de 2007 la resistencia característica FM. En pilas y en muretes, ver 5, 2 y 5, 3, respectivamente, se obtendrá como el valor promedio de la muestra ensayada menos una vez la desviación estándar. 5 de enero de 2008 el valor de para diseño no será mayor de 0,319 F kilogramos centímetros 2. 5 de enero de 2009 en el caso de no realizarse ensayos de prismas, podrá emplearse los valores mostrados en la tabla 9, correspondientes a pilas y muretes construidos con mortero 1, 4, cuando la unidad es de arcilla, y 1, medio. 4. Cuando la materia prima es sílice cal o concreto, para otras unidades u otro tipo de mortero se tendrá que realizar los ensayos respectivos. Tabla 9 resistencias características de la albañilería en Pa, kilogramos barra. Centímetros 2, materia prima. Denominación unidad FB pilas FM muretes VM arcilla King con artesanal 5,4, 55, 3,4, 35, 0,5, 5,1. King Kong Industrial 14,2, 145, 6,4, 65, 0,8, 8,1. Rejilla Industrial 21,1, 215, 8,3, 85, 0,9, 9,2. Sílice Cal King Kong Normal 15,7, 160, 10,8, 110, 1,0, 9,7. Dédalo 14,2, 145, 9,3, 95, 1,0, 9,7. Estándar y Mecano 14,2, 145, 10,8, 110, 0,9, 9,2. Concreto. Bloque tipo P4,9, 50, 6,4, 65, 7,4, 75, 8,3, 85, 7,3, 74, 8,3, 85, 9,3, 95, 11,8, 120, 0,8, 8,6, 0,9, 9,2, 1,0, 9,7, 1,1, 10,9. Utilizados para la construcción de muros armados. El valor se proporciona sobre área bruta en unidades vacías, sin grout, mientras que las celdas de las pilas y muretes están totalmente rellenas con grout BF igual 13,72 a 140 kilogramos centímetros 2. El valor FM ha sido obtenido contemplando los coeficientes de corrección por esbeltez del prisma que aparece en la tabla 10. Tabla 10 factores de corrección de F. Por esbeltez M esbeltez 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0 factor 0,73, 0,80, 0,91, 0,95, 0,98, 1. Capítulo 6 Estructuración. Las especificaciones de este capítulo se aplicarán tanto a la albañilería confinada como a la albañilería armada. 6. 1. Estructura con diafragma rígido. 6 de enero de 2001 debe preferirse edificaciones con diafragma rígido y continuo, es decir, edificaciones en los que las losas de piso, el techo y la cimentación, actúen como elementos que integran a los muros portantes y compatibilicen sus desplazamientos laterales. 6 de enero de 2002 podrá considerarse que el diafragma es rígido cuando la relación entre sus lados no excede de 4. Se deberá considerar y evaluar el efecto que sobre la rigidez del diafragma tienen las aberturas y discontinuidades en la losa. 6 de enero de 2003 Los diafragmas deben tener una conexión firme y permanente con todos los muros para asegurar que cumplan con la función de distribuir las fuerzas laterales en proporción a la rigidez de los muros y servirles, además, como arriostres horizontales. 6 de enero de 2004 Los diafragmas deben distribuir la carga de gravedad sobre todos los muros que componen a la edificación, con los objetivos principales de incrementarles su ductilidad y su resistencia al corte. En consecuencia, es recomendable el uso de losas macizas o aligeradas armadas en dos direcciones.
Es posible el uso de losas unidireccionales siempre y cuando los esfuerzos axiales en los muros no excedan del valor indicado en 7 de enero de 2001 b. 6 de enero de 2005. Los diafragmas formados por elementos prefabricados deben tener conexiones que permitan conformar, de manera permanente, un sistema rígido que cumpla las funciones indicadas en 6 de enero de 2001 y 6 de enero de 2002. 6 de enero de 2006. La cimentación debe constituir el primer diafragma rígido en la base de los muros y deberá tener la rigidez necesaria para evitar que asentamientos diferenciales produzcan daños en los muros. 6.2. Configuración del edificio. El sistema estructural de las edificaciones de albañilería estará compuesto por muros dúctiles dispuestos en las direcciones principales del edificio, integrados por los diafragmas especificados en 6.1 y arriostrados según se indica en 6.5. La configuración de los edificios con diafragma rígido debe tender a lograr. 6 de febrero de 2001. Plantas simples y regulares. Las plantas con formas de L, T, etc., deberán ser evitadas o, en todo caso, se dividirán en formas simples. 6 de febrero de 2002. Simetría en la distribución de masas y en la disposición de los muros en planta, de manera que se logre una razonable simetría en la rigidez lateral de cada piso y se cumpla las restricciones por torsión especificadas en la norma técnica de edificaciones 030. Diseño sismoresistente. 6 de febrero de 2003. Proporciones entre las dimensiones mayor y menor, que en planta estén comprendidas entre 1 a 4, y en elevación sea menor que 4. 6 de febrero de 2004. Regularidad en planta y elevación, evitando cambios bruscos de rigideces, masas y discontinuidades en la transmisión de las fuerzas de gravedad y horizontales a través de los muros hacia la cimentación. 6 de febrero de 2005. Densidad de muros similares en las dos direcciones principales de la edificación. Cuando en cualquiera de las direcciones no exista el área suficiente de muros para satisfacer los requisitos de la sección 7 de enero de 2002 b, se deberá suplir la deficiencia mediante pórticos, muros de concreto armado o la combinación de ambos. 6 de febrero de 2006. Vigas dinteles preferentemente peraltadas, hasta 60 centímetros, para el caso en que el edificio se encuentre estructurado por muros confinados, y con un peralte igual al espesor de la losa del piso para el caso en que el edificio esté estructurado por muros armados. Este acápite está relacionado con el método de diseño que se propone en el capítulo 9, donde para los muros confinados se acepta la falla por corte, mientras que en los muros armados se busca la falla por flexión. 6 de febrero de 2007. Cercos y alféizares de ventanas aislados de la estructura principal, debiéndoseles diseñar ante acciones perpendiculares a su plano, según se indica en el capítulo 10. 6.3. Otras configuraciones. Si el edificio no cumple con lo estipulado en la sección 6.2, se deberá contemplar lo siguiente. 6 de marzo de 2001. Las edificaciones sin diafragmas rígidos horizontales deben limitarse a un piso. Asimismo, es aceptable obviar el diafragma en el último nivel de las edificaciones de varios pisos. Para ambos casos, los muros trabajarán fundamentalmente a fuerzas laterales perpendiculares al plano, y deberán arriostrarse transversalmente con columnas de amarre o muros ortogonales y mediante vigas soleras continuas. 6 de marzo de 2002. De existir reducciones importantes en planta, u otras irregularidades en el edificio, deberá efectuarse el análisis dinámico especificado en la ANTE 030. Diseño sismoresistente. 6 de marzo de 2003. De no aislarse adecuadamente los alféizares y tabiques de la estructura principal, se deberán contemplar sus efectos en el análisis y en el diseño estructural. 6.4. Muros portantes. Los muros portantes deberán tener una sección transversal preferentemente simétrica, continuidad vertical hasta la cimentación. Una longitud mayor o igual a 1,20 m para ser considerados como contribuyentes en la resistencia a las fuerzas horizontales. Longitudes preferentemente uniformes en cada dirección. Juntas de control para evitar movimientos relativos debidos a contracciones, dilataciones y asentamientos diferenciales en los siguientes sitios. A. En cambios de espesor en la longitud del muro, para el caso de albañilería armada. B. En donde haya juntas de control en la cimentación, en las losas y techos. C. En alféizar de ventanas o cambios de sección apreciable en un mismo piso. La distancia máxima entre juntas de control es de 8 m, en el caso de muros con unidades de concreto y de 25 m en el caso de muros con unidades de arcilla.
Arriostre según se especifica en la sección 6.5 Arriostres 6 de mayo de 2001. Los muros portantes y no portantes, de albañilería simple o albañilería confinada, serán arriostrados por elementos verticales u horizontales tales como muros transversales, columnas, soleras y diafragmas rígidos de piso. 6 de mayo de 2002. Los arriostres se diseñarán como apoyos del muro arriostrado, considerando a este como si fuese una losa sujeta a fuerzas perpendiculares a su plano, capítulo 10. 6 de mayo de 2003. Un muro se considerará arriostrado cuando a. El amarre o anclaje entre el muro y sus arriostres garantice la adecuada transferencia de esfuerzos. B. Los arriostres tengan la suficiente resistencia y estabilidad que permita transmitir las fuerzas actuantes a los elementos estructurales adyacentes o al suelo. C. Al emplearse los techos para su estabilidad lateral, se tomen precauciones para que las fuerzas laterales que actúan en estos techos sean transferidas al suelo. D. El muro de albañilería armada esté diseñado para resistir las fuerzas normales a su plano. Capítulo 7. Requisitos estructurales mínimos. 7.1 Requisitos generales. Esta sección será aplicada tanto a los edificios compuestos por muros de albañilería armada como confinada. 7 de enero de 2001. Muro portante. A. Espesor efectivo T. El espesor efectivo, ver 2 de enero de 2013, mínimo será TE. H20 TE. H25 para las zonas sísmicas 2 y 3, 7 de enero de 2001 A, para la zona sísmica 1, donde H es la altura libre entre los elementos de arriostre horizontales o la altura efectiva de pandeo, ver 2 de enero de 2006. B. Esfuerzo axial máximo. El esfuerzo axial máximo, OM, producido por la carga de gravedad máxima de servicio, PM, incluyendo el 100% de sobrecarga, será inferior a U. O igual. PM de 0, 2 F. I1 y HU de 0, 15 F. 7 de enero de 2001 BMLT MI 35M. Donde L es la longitud total del muro, incluyendo el peralte de las columnas para el caso de los muros confinados. De no cumplirse esta expresión habrá que mejorar la calidad de la albañilería FM. Aumentar el espesor del muro, transformarlo en concreto armado, o ver la manera de reducir la magnitud de la carga axial PM. La carga axial actuante en un muro puede reducirse, por ejemplo, utilizando losas de techo macizas o aligeradas armadas en dos direcciones. C. Aplastamiento. Cuando existan cargas de gravedad concentradas que actúen en el plano de la albañilería, el esfuerzo axial de servicio producido por dicha carga no deberá sobrepasar a 0,375 fm. En estos casos, para determinar el área de compresión se considerará un ancho efectivo igual al ancho sobre el cual actúa la carga concentrada más 2 veces el espesor efectivo del muro medido a cada lado de la carga concentrada. 7 de enero de 2002. Estructuración en planta A. Muros a reforzar. En las zonas sísmicas 2 y 3, Berlan TE 030 diseño sismoresistente, se reforzará cualquier muro portante, ver 6.4, que lleve el 10% o más de la fuerza sísmica, y a los muros perimetrales de cierre. En la zona sísmica 1 se reforzarán como mínimo los muros perimetrales de cierre. B. Densidad mínima de muros reforzados. La densidad mínima de muros portantes, ver 6.4, a reforzar en cada dirección del edificio se obtendrá mediante la siguiente expresión. Área de corte de los muros reforzados. Área de la planta típica igual LTA EZU SN 56. 7 de enero de 2002 B. Donde Z, U y S corresponden a los factores de zona sísmica, importancia y de suelo, respectivamente, especificados en la TE 030 diseño sismoresistente. M es el número de pisos del edificio. L es la longitud total del muro, incluyendo columnas, si existiesen. Y, T es el espesor efectivo del muro. De no cumplirse la expresión, 7 de enero de 2002 B, podrá cambiarse el espesor de algunos de los muros, o agregarse placas de concreto armado, en cuyo caso, para hacer uso de la fórmula, deberá amplificarse el espesor real de la placa por la relación EC/M, donde EC y M son los módulos de elasticidad del concreto y de la albañilería, respectivamente. 7.2 Albañilería confinada. Adicionalmente a los requisitos especificados en 7.1, deberá cumplirse lo siguiente. 7 de febrero de 2001 se considerará como muro portante confinado, aquel que cumpla las siguientes condiciones. A. Que quede enmarcado en sus 4 lados por elementos de concreto armado verticales, columnas, y horizontales, vigas soleras, aceptándose la cimentación de concreto como elemento de confinamiento horizontal para el caso de los muros ubicados en el primer piso.
B. Que la distancia máxima centro a centro entre las columnas de confinamiento sea 2 veces la distancia entre los elementos horizontales de refuerzo y no mayor que 5 m. De cumplirse esta condición, así como de emplearse el espesor mínimo especificado en 7 de enero de 2001, la albañilería no necesitará ser diseñada ante acciones sísmicas ortogonales a su plano, excepto cuando exista excentricidad de la carga vertical, ver el capítulo 10. C. Que se utilice unidades de acuerdo a lo especificado en 3 de enero de 2003. D. Que todos los empalmes y anclajes de la armadura desarrollen plena capacidad a la tracción. Bern TE 060 concreto armado y 4 de febrero de 2005. E. Que los elementos de confinamiento funcionen integralmente con la albañilería. Ver 4 de febrero de 2002 y 4 de febrero de 2007. F. Que se utilice en los elementos de confinamiento, concreto. Con 17, 15, 175 kilogramos barra centímetros 2. 7 de febrero de 2002 se asumirá que el paño de albañilería simple, sin armadura interior, no soporta acciones de punzonamiento causadas por cargas concentradas. Ver 9 de enero de 2002. 7 de febrero de 2003 el espesor mínimo de las columnas y soleras será igual al espesor efectivo del muro. 7 de febrero de 2004 el peralte mínimo de la viga solera será igual al espesor de la losa de techo. 7 de febrero de 2005 el peralte mínimo de la columna de confinamiento será de 15 centímetros. En el caso que se discontinúen las vigas soleras, por la presencia de ductos en la losa del techo o porque el muro llega a un límite de propiedad, el peralte mínimo de la columna de confinamiento respectiva deberá ser suficiente como para permitir el anclaje de la parte recta del refuerzo longitudinal existente en la viga solera más el recubrimiento respectivo, ver 4 de febrero de 2010. 7 de febrero de 2006 cuando se utilice refuerzo horizontal en los muros confinados, las varillas de refuerzo penetrarán en las columnas de confinamiento por lo menos 12, 50 centímetros y terminarán en gancho a 90, vertical de 10 centímetros de longitud. 7. 3. Albañilería armada. Adicionalmente a los requisitos indicados en 7.1, se cumplirá lo siguiente. 7 de marzo de 2001 para dar cumplimiento al requisito 7 de enero de 2002 b, los muros reforzados deberán ser rellenados con grout total o parcialmente en sus alvéolos, de acuerdo a lo especificado en 3 de enero de 2003. El concreto líquido debe cumplir con los requisitos de esta norma, con resistencia a compresión ver 3 de marzo de 2005 y 4 de marzo de 2007. 13,72 × 140 kilogramos barra centímetros 2. 7 de marzo de 2002 los muros portantes no comprendidos en 7 de marzo de 2001 y los muros portantes en edificaciones de la zona sísmica 1, así como los tabiques, parapetos, podrán ser hechos de albañilería parcialmente rellena en sus alvéolos, ver 4 de marzo de 2005. 7 de marzo de 2003 todos los empalmes y anclajes de la armadura desarrollarán plena capacidad a la tracción. Ver 4 de marzo de 2001 y 4 de marzo de 2002. 7 de marzo de 2004 la cimentación será hecha de concreto simple o reforzado, con un peralte tal que permita anclar la parte recta del refuerzo vertical en tracción más el recubrimiento respectivo. Capítulo 8 Análisis y diseño estructural 8.1 Definiciones. Para los propósitos de esta norma se utilizará las siguientes definiciones. Sismo severo. Es aquel proporcionado por la TE 030 diseño sismoresistente, empleando un coeficiente de reducción de la solicitación sísmica R igual 3. Sismo moderado. Es aquel que proporciona fuerzas de inercia equivalentes a la mitad de los valores producidos por el sismo severo. 8.2 Consideraciones generales. 8 de febrero de 2001 la norma establece que el diseño de los muros cubra todo su rango de comportamiento, desde la etapa elástica hasta su probable incursión en el rango inelástico, proveyendo suficiente ductilidad y control de la degradación de resistencia y rigidez. El diseño es por el método de resistencia, con criterios de desempeño. El diseño está orientado, en consecuencia, a proteger a la estructura contra daños ante eventos sísmicos frecuentes, sismo moderado, y a proveer la necesaria resistencia para soportar el sismo severo, conduciendo el tipo de falla y limitando la degradación de resistencia y rigidez con el propósito de limitar el nivel de daños en los muros, de manera que estos sean económicamente reparables mediante procedimientos sencillos. 8 de febrero de 2002 Para los propósitos de esta norma, se establece los siguientes considerandos. A. El sismo moderado no debe producir la fisuración de ningún muro portante.
B. Los elementos de acoplamiento entre muros deben funcionar como una primera línea de resistencia sísmica, disipando energía antes de que fallen los muros de albañilería, por lo que esos elementos deberán conducirse hacia una falla dúctil por flexión. C. El límite máximo de la distorsión angular ante la acción del sismo severo se fija en 1/200, para permitir que el muro sea reparable pasado el evento sísmico. D. Los muros deben ser diseñados por capacidad de tal modo que puedan soportar la carga asociada a su incursión inelástica, y que proporcionen al edificio una resistencia a corte mayor o igual que la carga producida por el sismo severo. E. Se asume que la forma de falla de los muros confinados ante la acción del sismo severo será por corte, independientemente de su esbeltez. F. La forma de falla de los muros armados es dependiente de su esbeltez. Los procedimientos de diseño indicados en 8.7 tienden a orientar el comportamiento de los muros hacia una falla por flexión, con la formación de rótulas plásticas en su parte baja. 8.3 Análisis estructural. 8 de marzo de 2001. El análisis estructural de los edificios de albañilería se realizará por métodos elásticos teniendo en cuenta los efectos causados por las cargas muertas, las cargas vivas y el sismo. La carga gravitacional para cada muro podrá ser obtenida por cualquier método racional. 8 de marzo de 2002. La determinación del cortante basal y su distribución en elevación se hará de acuerdo a lo indicado en la TE 030 Diseño sismoresistente. 8 de marzo de 2003. El análisis considerará las características del diafragma que forman las losas de techo. Se deberá considerar el efecto que sobre la rigidez del diafragma tienen las aberturas y las discontinuidades en la losa. 8 de marzo de 2004. El análisis considerará la participación de aquellos muros no portantes que no hayan sido aislados de la estructura principal. Cuando los muros se construyan integralmente con el alféizar, el efecto de este deberá considerarse en el análisis. 8 de marzo de 2005. La distribución de la fuerza cortante en planta se hará teniendo en cuenta las torsiones existentes y reglamentarias. La rigidez de cada muro podrá determinarse suponiéndolo en voladizo cuando no existan vigas de acoplamiento, y se considerará acoplado cuando existan vigas de acoplamiento diseñadas para comportarse dúctilmente. 8 de marzo de 2006. Para el cálculo de la rigidez de los muros, se agregará a su sección transversal el 25% de la sección transversal de aquellos muros que concurran ortogonalmente al muro en análisis o 6 veces su espesor, lo que sea mayor. Cuando un muro transversal concurra de 2 muros, su contribución a cada muro no excederá de la mitad de su longitud. La rigidez lateral de un muro confinado deberá evaluarse transformando el concreto de sus columnas de confinamiento en área equivalente de albañilería, multiplicando su espesor real por la relación de módulos de elasticidad E/M. El centroide de dicha área equivalente coincidirá con el de la columna de confinamiento. 8 de marzo de 2007. El módulo de elasticidad M, y el módulo de corte GM, para la albañilería se considerará como sigue. Unidades de arcilla. Unidades sílico-calcáreas. E igual 500 F e igual 600 F. Unidades de concreto vibrado. Para todo tipo de unidad de albañilería. E igual 700 F GM. Igual 0,4 M. Opcionalmente, los valores de M y GM podrán calcularse experimentalmente según se especifica en 5.1. 8 de marzo de 2008. El módulo de elasticidad, EC, y el módulo de corte, GC, para el concreto serán los indicados en la TE 060 concreto armado. 8 de marzo de 2009. El módulo de elasticidad para el acero, se considerará igual a 196.000.2000000 kilogramos/centímetros 2.8.4. Diseño de elementos de concreto armado. 8 de abril de 2001. Requisitos generales. 8.4.1.1. Todos los elementos de concreto armado del edificio, con excepción de los elementos de confinamiento de los muros de albañilería, serán diseñados por resistencia última, asegurando que su falla sea por un mecanismo de flexión y no de corte. El diseño se hará para la combinación de fuerzas gravitacionales y las fuerzas debidas al sismo moderado, utilizando los factores de amplificación de carga y de reducción de resistencia, especificados en la TE 060 concreto armado. La cimentación será dimensionada bajo condiciones de servicio para los esfuerzos admisibles del suelo y se diseñará a rotura. 8.4.1.2. Los elementos de confinamiento serán diseñados de acuerdo a lo estipulado en 8 de junio de 2002 de esta norma. 8.5. Diseño de muros de albañilería. 8 de mayo de 2001. Requisitos generales. 8.5.1.1. Para el diseño de los muros confinados ante acciones coplanares, podrá suponerse que los muros son de sección rectangular, TL.
Cuando se presenten muros que se intercepten perpendicularmente, se tomará como elemento de refuerzo vertical común a ambos muros, sección transversal de columnas, refuerzos verticales, etc., en el punto de intersección, al mayor elemento de refuerzo proveniente del diseño independiente de ambos muros. 8, 5, 1, 2. Para el diseño por flexo-compresión de los muros armados que tengan continuidad en sus extremos con muros transversales, podrá considerarse la contribución de las alas de acuerdo a lo indicado en 8 de marzo de 2006. Para el diseño a corte se considerará que la sección es rectangular, despreciando la contribución de los muros transversales. 8 de mayo de 2002. Control de fisuración. Esta disposición tiene por propósito evitar que los muros se fisuren ante los sismos moderados, que son los más frecuentes. Para el efecto se considerarán las fuerzas cortantes producidas por el sismo moderado. Para todos los muros de albañilería deberá verificarse que en cada entrepiso se satisfaga a la siguiente expresión que controla la ocurrencia de fisuras por corte. B. De 0,55 Vm igual fuerza cortante admisible. 8 de mayo de 2002. Donde B es la fuerza cortante producida por el sismo moderado en el muro en análisis y Vm es la fuerza cortante asociada al agrietamiento diagonal de la albañilería, ver 8 de mayo de 2003. 8 de mayo de 2003. Resistencia al agrietamiento diagonal. La resistencia al corte, Vm, de los muros de albañilería se calculará en cada entrepiso mediante las siguientes expresiones. Unidades de arcilla y de concreto. V. Igual 0,5 p. A. T. L más 0,23 pg. Unidades sílico-calcáreas. Vm. Igual 0,35. A. T. L más 0,23 pg. Donde igual resistencia característica a corte de la albañilería, ver 5 de enero de 2008 y 5 de enero de 2009. PG igual carga gravitacional de servicio, con sobrecarga reducida. TE 030 diseño sismoresistente, T igual espesor efectivo del muro, ver 2 de enero de 2013, L igual longitud total del muro, incluyendo a las columnas en el caso de muros confinados, A igual factor de reducción de resistencia al corte por efectos de esbeltez, calculado como 1V. LD. A igual 3. ED1ME. 8 de mayo de 2003. Donde B es la fuerza cortante del muro obtenida del análisis elástico. Y, M es el momento flector del muro obtenido del análisis elástico. 8 de mayo de 2004. Verificación de la resistencia al corte del edificio. Con el objeto de proporcionar una adecuada resistencia y rigidez al edificio, en cada entrepiso y en cada dirección principal del edificio, se deberá cumplir que la resistencia al corte sea mayor que la fuerza cortante producida por el sismo severo, es decir que Mi EBI. 8 de mayo de 2004. La sumatoria de resistencias al corte, Mi, incluirá solo el aporte de los muros reforzados, confinados o armados, y el aporte de los muros de concreto armado, sin considerar en este caso la contribución del refuerzo horizontal. El valor BI corresponde a la fuerza cortante actuante en el entrepiso y del edificio, producida por el sismo severo. Cumplida la expresión Mi EBI por los muros portantes de carga sísmica, el resto de muros que componen al edificio podrán ser no reforzados para la acción sísmica coplanar. Cuando Mi en cada entrepiso sea mayor o igual a 3 BI, se considerará que el edificio se comporta elásticamente. Bajo esa condición, se empleará refuerzo mínimo, capaz de funcionar como arriostres y de soportar las acciones perpendiculares al plano de la albañilería, ver el capítulo 9. En este paso culminará el diseño de estos edificios ante cargas sísmicas coplanares. 8 de mayo de 2005. Diseño para cargas ortogonales al plano del muro. El diseño para fuerzas ortogonales al plano del muro se hará de acuerdo a lo indicado en el capítulo 9. 8 de mayo de 2006. Diseño para fuerzas coplanares de flexo-compresión. El diseño para fuerzas en el plano del muro se hará de acuerdo a 8, 6 para muros de albañilería confinada y a 8, 7 para muros de albañilería armada. 8, 6. Albañilería confinada. Las previsiones contenidas en este acápite aplican para edificaciones hasta de 5 pisos o 15 m de altura. Para este tipo de edificaciones se ha supuesto que la falla final se produce por fuerza cortante en los entrepisos bajos del edificio. El diseño de los muros debe orientarse a evitar fallas frágiles y a mantener la integración entre el panel de albañilería y los confinamientos verticales, evitando el vaciamiento de la albañilería. Para tal efecto el diseño debe comprender 1. La verificación de la necesidad de refuerzo horizontal en el muro. 2. La verificación del agrietamiento diagonal en los entrepisos superiores. Y 3.
El diseño de los confinamientos para la combinación de fuerzas de corte, compresión o tracción y corte-fricción. Las fuerzas internas para el diseño de los muros en cada entrepiso y serán las del sismo severo, BUI, MUI, y se obtendrán amplificando los valores obtenidos del análisis elástico ante el sismo moderado, BEI, MEI, por la relación cortante de agrietamiento diagonal, VM1, entre cortante producido por el sismo moderado, B1, ambos en el primer piso. El factor de amplificación no deberá ser menor que 2 ni mayor que 3. 2 de VM1/B1 de 3. V igual V, VM1, M igual M, VM1, UIE1, UIE1, 8, 6. 8 de junio de 2001. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros. Todo muro confinado cuyo cortante bajo sismo severo sea mayor o igual a su resistencia al corte, VM, o que tenga un esfuerzo a compresión axial producido por la carga gravitacional considerando toda la sobrecarga, OM igual PM. LT, mayor o igual que 0,05 FM, deberá llevar refuerzo horizontal continuo anclado a las columnas de confinamiento. En los edificios de más de 3 pisos, todos los muros portantes del primer nivel serán reforzados horizontalmente. La cuantía del acero de refuerzo horizontal será M igual AS/ST, E0,001. Las varillas de refuerzo penetrarán en las columnas de confinamiento por lo menos 12,5 centímetros y terminarán con gancho a 90 o vertical de 10 centímetros de longitud. 8 de junio de 2002. Verificación del agrietamiento diagonal en los entrepisos superiores. En cada entrepiso superior al primero y 1, deberá verificarse para cada muro confinado que BUI. De no cumplirse esta condición, el entrepiso y también se agrietará y sus confinamientos deberán ser diseñados para soportar MI, en forma similar al primer entrepiso. 8 de junio de 2003. Diseño de los elementos de confinamiento de los muros del primer piso y de los muros agrietados de pisos superiores. A. Diseño de las columnas de confinamiento. Las fuerzas internas en las columnas se obtendrán aplicando las expresiones de la tabla 11. Tabla 11. Fuerzas internas en columnas de confinamiento. Columna VC. Fuerza cortante. T. Tracción. C. Compresión interior VM1 LML, MC más 1, VHPM1. LCP VM1 HC2L. Extrema 1,5 VM1 LML, MC más 1, FPCPC más F. Donde M igual mu 2 VM1H. H es la altura del primer piso. F igual ML igual fuerza axial en las columnas extremas producidas por M. NC. Igual número de columnas de confinamiento, en muros de un paño NC igual 2. LM igual longitud del paño mayor o 0,5 L, lo que sea mayor, en muros de un paño LM. Igual L. PC igual es la sumatoria de las cargas gravitacionales siguientes. Carga vertical directa sobre la columna de confinamiento. Mitad de la carga axial sobre el paño de muro a cada lado de la columna. Y, carga proveniente de los muros transversales de acuerdo a su longitud tributaria indicada en 8 de marzo de 2006. A1. Determinación de la sección de concreto de la columna de confinamiento. El área de la sección de las columnas será la mayor de las que proporcione el diseño por compresión o el diseño por corte-fricción, pero no menor que 15 veces el espesor de la columna, 15 t, en centímetros 2. Diseño por compresión. El área de la sección de concreto se calculará asumiendo que la columna está ariostrada en su longitud por el panel de albañilería al que confina y por los muros transversales de ser el caso. El área del núcleo, AN, bordeado por los estribos se obtendrá mediante la expresión AN igual AS más 0,85. 8 de junio de 2003, A1. Donde igual 0,7 o 0,75, según se utilice estribos cerrados o zunchos, respectivamente igual 0,8, para columnas sin muros transversales igual 1, para columnas confinadas por muros transversales. Para calcular la sección transversal de la columna, AC, deberá agregarse los recubrimientos, ver 4 de febrero de 2010, al área del núcleo AN. El resultado no deberá ser menor que el área requerida por corte fricción ACF. Adicionalmente, en los casos que la viga solera se discontinúe, el peralte de la columna deberá ser suficiente como para anclar al refuerzo longitudinal existente en la solera. Diseño por corte-fricción, VC. La sección transversal, ACF, de las columnas de confinamiento se diseñará para soportar la acción de corte-fricción, con la expresión siguiente. Donde igual 0,85 ACF igual VC 0,2 F.
EAC E15T, centímetros 2. 8 de junio de 2003, a primero. A2 Determinación del refuerzo vertical. El refuerzo vertical a colocar en las columnas de confinamiento será capaz de soportar la acción combinada de corte, fricción y tracción. Adicionalmente, desarrollará por lo menos una tracción igual a la capacidad resistente a tracción del concreto y como mínimo se colocarán 4 varillas para formar un núcleo confinado. El refuerzo vertical, AS, será la suma del refuerzo requerido por corte, fricción, ASF, y el refuerzo requerido por tracción, AST. ASF. Igual VCFI. A. Igual. T. STF. 8 de junio de 2003 a 2. AS igual ASF más AST 0,1 FACC, mínimo. 4,8 milímetros, FI. ¿Dónde? El factor de reducción de resistencia es igual 0,85. El coeficiente de fricción es mu igual 0,8 para juntas sin tratamiento y mu igual 1,0 para juntas en la que se haya eliminado la lechada de cemento y sea intencionalmente rugosa. A3 Determinación de los estribos de confinamiento. Los estribos de las columnas de confinamiento podrán ser ya sea estribos cerrados con gancho a 135 o estribos de 1/3 de vuelta o zunchos con ganchos a centésimo o octogésimo. En los extremos de las columnas, en una altura no menor de 45 centímetros o 1,5 d, por debajo o encima de la solera, dintel o sobre cimiento, deberá colocarse el menor de los siguientes espaciamientos, S, entre estribos. AF. F y S igual AF. F y S igual 1. S igual D. 5 centímetros. 2, 0, 12 T. FC 8 de junio de 2003, A3. 3, 4 S4 igual 10 centímetros. Donde D es el peralte de la columna, TN es el espesor del núcleo confinado y AF es la suma de las ramas paralelas del estribo. El confinamiento mínimo con estribo será 6 milímetros, 1/5, 4/10, R/25 centímetros. Adicionalmente se agregará 2 estribos en la unión solera, columna y estribos @10 centímetros en el sobrecimiento. B. Diseño de las vigas soleras correspondientes al primer nivel. La solera se diseñará a tracción pura para soportar una fuerza igual a TS. TS. Igual VM1 LM. 2L AS. Igual TS. FI 0,1 FAC. CS, mínimo. 4,8 milímetros, FI 8 de junio de 2003, B. Donde. Igual 0,9 AX. Igual área de la sección transversal de la solera. El área de la sección transversal de la solera, AX, será suficiente para alojar el refuerzo longitudinal, AS, pudiéndose emplear vigas chatas con un peralte igual al espesor de la losa del techo. En la solera se colocará estribos mínimos. 6 milímetros, 1/5, 4/10, R/25 centímetros. 8 de junio de 2004 Diseño de los pisos superiores no agrietados. A. Las columnas extremas de los pisos superiores deberán tener un refuerzo vertical, AS, capaz de absorber la tracción T producida por el momento flector MUI igual ME, VM1/B1 actuante en el piso en estudio, asociado al instante en que se origine el agrietamiento diagonal del primer entrepiso. F. Igual MUL T igual FPC0. 8 de junio de 2004 a AS. Igual TFI 0,1 FACC, mínimo. 4,8 milímetros, donde igual 0,9. FI B. El área del núcleo, AN, correspondiente a las columnas extremas de confinamiento, deberá diseñarse para soportar la compresión C. Para obtener el área de concreto, AC, deberá agregarse los recubrimientos al área del núcleo AN. C igual PC. Más F. AN igual AS más 0,85. F. 8 de junio de 2004 B. Donde. Igual 0,7 o 0,75, según se emplee estribos cerrados o zunchos, respectivamente. Igual 0,8. Para columnas sin muros transversales igual 1 para columnas confinadas para muros transversales. C. Las columnas internas podrán tener refuerzo mínimo. D. Las soleras se diseñarán a tracción con una fuerza igual a TS. TS igual U LM2L AS. Igual TS. FI 0,1 FACCS, mínimo. 4,8 milímetros, FI 8 de junio de 2004 D. Donde igual 0,9 E. Tanto en las soleras como en las columnas de confinamiento, podrá colocarse estribos mínimos. 1/4, 1/5, 4/10, R/25 centímetros. 8, 7. Albañilería armada. 8 de julio de 2001 Aspectos generales. Es objetivo de esta norma el lograr que los muros de albañilería armada tengan un comportamiento dúctil ante sismos severos, propiciando una falla final de tracción por flexión, evitando fallas frágiles que impidan o reduzcan la respuesta dúctil del muro ante dichas solicitaciones.
Para alcanzar este objetivo, la resistencia de los muros debe satisfacer las verificaciones dadas en 8 de julio de 2002 a 8 de julio de 2005 y deberá cumplirse los siguientes requisitos. 8, 7, 1, 1. Todos los muros llevarán refuerzo horizontal y vertical. La cuantía mínima de refuerzo en cualquier dirección será de 0,1%. Las varillas de acero de refuerzo serán corrugadas. 8, 7, 1, 2. El refuerzo horizontal se colocará preferentemente en el eje del muro, alojado en la cavidad horizontal de la unidad de albañilería. El refuerzo horizontal podrá colocarse en la cama de mortero de las hiladas cuando el espesor de las paredes de la unidad permitan que el refuerzo tenga un recubrimiento mínimo de 15 milímetros. 8, 7, 1, 3. El refuerzo horizontal de los muros se diseñará para el cortante asociado al mecanismo de falla por flexión, es decir, para el cortante debido al sismo severo, sin considerar ninguna contribución de la albañilería de acuerdo a lo indicado en 7 de febrero de 2002. 8, 7, 1, 4. El espaciamiento del refuerzo horizontal en el primer piso de muros hasta de 3 pisos o 12 m de altura en las zonas sísmicas 2 y 3 no excederá de 450 milímetros y para muros de más de 3 pisos o 12 m no excederá de 200 milímetros. En la zona sísmica 1 no excederá de 800 milímetros. 8, 7, 1, 5. El refuerzo horizontal en los muros del primer piso de edificios de 3 o más pisos debe ser continuo sin traslapes. En los pisos superiores o en los muros de edificaciones de 1 y 2 pisos, el refuerzo horizontal no será traslapado dentro de los 600 milímetros o 0,2 L del extremo del muro. La longitud de traslape será la requerida por tracción y los extremos de las barras en el traslape deberán amarrarse. 8, 7, 1, 6. Todos los alvéolos de las unidades que se utilicen en los muros portantes de carga sísmica, de los 2 primeros pisos de edificios de 3 o más pisos, deberán estar totalmente rellenos de concreto líquido. Para los muros de los pisos superiores podrá emplearse muros parcialmente rellenos, si cumplen con la limitación dada en 8, 7, 1, 8. 8, 7, 1, 7. Cuando el esfuerzo último por compresión, resultante de la acción de las cargas de gravedad y de las fuerzas de sismo coplanares, exceda de 0,3 los extremos libres de los muros, sin muros transversales, se confinarán para evitar la falla por flexocompresión. El confinamiento se podrá lograr mediante planchas de acero estructural inoxidable o galvanizado, mediante estribos o zunchos cuando la dimensión del alvéolo lo permita. 8, 7, 1, 8. Los muros de edificaciones de 1 y 2 pisos cuyo esfuerzo cortante ante sismos severos no exceda de 0,5 vm AN, donde AN es el área neta del muro, podrán ser construidos de albañilería parcialmente rellena. En este caso el refuerzo horizontal se colocará en las hiladas o en el eje del muro cuando las celdas de la unidad sin refuerzo vertical han sido previamente taponeadas. 8, 7, 1, 9. Los muros secundarios, tabiques, parapetos y muros portantes no contabilizados en el aporte de resistencia sísmica, podrán ser hechos de albañilería parcialmente rellena. En estos casos, la cuantía de refuerzo vertical u horizontal no será menor que 0,07%. 8, 7, 1, 10. En las zonas del muro donde se formará la rótula plástica, primer piso, se tratará de evitar el traslape del refuerzo vertical, o se tomará las precauciones especificadas en 4 de marzo de 2001. 8, 7, 1, 11. Para evitar las fallas por deslizamiento en el muro, cizalle, el refuerzo vertical por flexión se concentrará en los extremos del muro y en la zona central se utilizará una cuantía no menor que 0,001, espaciando las barras a no más de 45 centímetros. Adicionalmente, en la interfase cimentación-muro, se añadirán espigas verticales de 3, 8 que penetre 30 y 50 centímetros, alternadamente, en el interior de aquellas celdas que carecen de refuerzo vertical. 8 de julio de 2002. Resistencia a compresión y flexocompresión en el plano del muro. 8, 7, 2, 1. Suposiciones de diseño. El diseño por flexión de muros sometidos a carga axial actuando conjuntamente con fuerzas horizontales coplanares, se basará en las suposiciones de esta sección y en la satisfacción de las condiciones aplicables de equilibrio y compatibilidad de deformaciones. A. La deformación unitaria en el acero de refuerzo y en la albañilería será asumida directamente proporcional a la distancia medida desde el eje neutro. B. La deformación unitaria máxima de la
Albañilería, en la fibra extrema comprimida se asumirá igual a 0,002 para albañilería de unidades apilables e igual a 0,0025 para albañilería de unidades asentadas cuando la albañilería no es confinada y de 0,0055 cuando la albañilería es confinada mediante los elementos indicados en 8.7.1.7. C. Los esfuerzos en el refuerzo, por debajo del esfuerzo de fluencia especificado, FI, se tomarán iguales al producto del módulo de elasticidades por la deformación unitaria del acero. Para deformaciones mayores que la correspondiente a FI, los esfuerzos en el acero se considerarán independientes de la deformación e iguales a FI. D. La resistencia a la tracción de la albañilería será despreciada. E. El esfuerzo de compresión máximo en la albañilería, 0,85 F, será asumido uniformemente distribuido sobre una zona equivalente de compresión, limitada por los bordes de la sección transversal y una línea recta paralela al eje neutro de la sección a una distancia a igual 0,85 C, donde C es la distancia del eje neutro a la fibra extrema comprimida. F. El momento flector M actuante en un nivel determinado se determinará del análisis estructural ante sismo moderado. G. El momento flector y la fuerza cortante factorizados serán mu igual 1,25 m y bu igual 1,25 b respectivamente. La resistencia en flexión, de todas las secciones del muro debe ser igual o mayor al momento de diseño obtenido de un diagrama de momentos modificado, de manera que el momento hasta una altura igual a la mitad de la longitud del muro sea igual al momento de la base y luego se reducirá de forma lineal hasta el extremo superior. 8 de julio de 2003 Evaluación de la capacidad resistente MN. Para todos los muros portantes se debe cumplir que la capacidad resistente a flexión MN, considerando la interacción carga axial, momento flector, reducida por el factor, sea mayor o igual que el momento flector factorizado mu. .mn mu. El factor de reducción de la capacidad resistente a flexocompresión, se calculará mediante la siguiente expresión. 0,65 de igual 0,85 0,2 pu. No. De 0,85 8 de julio de 2003 a donde no. Igual 0,1 FMTL. Para muros de sección rectangular, la capacidad resistente a flexión MN podrá calcularse aplicando la fórmula siguiente. MN igual a FI. D más PU. L2. 8 de julio de 2003 B. Donde D igual 0,8 LAs. Igual área del refuerzo vertical en el extremo del muro. Para calcular el área de acero as a concentrar en el extremo del muro, se deberá utilizar la menor carga axial. PU. Igual 0,9 página. Cuando al extremo traccionado concurra un muro perpendicular, el momento flector mu podrá ser reducido en 0,9 pgtl/2, donde pgt es la carga de gravedad tributaria proveniente del muro transversal. Para muros con secciones no rectangulares, el diseño por flexocompresión podrá realizarse empleando la formulación anterior o mediante la evaluación del diagrama de interacción para las acciones nominales, PNVS. MN. Por lo menos se colocará 2, 3, 8, o su equivalente, en los bordes libres del muro y en las intersecciones entre muros. En la zona central del muro el refuerzo vertical mínimo será el requerido por corte fricción de acuerdo a lo indicado en 8, 7, 1, 11. El valor MN se calculará solo para el primer piso, MN1, debiéndose emplear para su evaluación la máxima carga axial posible existente en ese piso. PU. Igual 1,25 pm, contemplando el 100% de sobrecarga. 8 de julio de 2004 Verificación de la necesidad de confinamiento de los extremos libres del muro. Se verificará la necesidad de confinar los extremos libres, sin muros transversales, comprimidos, evaluando el esfuerzo de compresión último, O, con la fórmula de flexión compuesta. O igual PU. Más MUI. 8 de julio de 2004 UA primero, en la que PU es la carga total del muro, considerando 100% de sobrecarga y amplificada por 1,25. Toda la longitud del muro donde se tenga OU. E0,3. Deberá ser confinada. El confinamiento se hará en toda la altura del muro donde los esfuerzos calculados con 8 de julio de 2004, sean mayores o iguales al esfuerzo límite indicado. Cuando se utilice confinamiento, el refuerzo vertical existente en el borde libre deberá tener un diámetro dBs/13, donde S es el espaciamiento entre elementos de confinamiento. 8 de julio de 2005 Resistencia a corte. El diseño por fuerza cortante se realizará para el cortante buff asociado al mecanismo de falla por flexión producido en el primer piso.
El diseño por fuerza cortante se realizará suponiendo que el 100% del cortante es absorbido por el refuerzo horizontal. El valor BUF considera un factor de amplificación de 1,25, que contempla el ingreso de refuerzo vertical en la zona de endurecimiento. El valor BUF se calculará con las siguientes fórmulas. Primer piso. BUF 1 igual 1,25. BUR 1, MN1, MU1 no menor que VM1. Pisos superiores. V igual 1,25 V, MM, no mayor que V UFI UN1 Mi. El esfuerzo de corte B. Igual BUF. Barra TL no excederá de 0,10 F en zonas de posible formación de rótulas plásticas y de zona 0,20 F en cualquier otra. En cada piso, el área del refuerzo horizontal, H, se calculará con la siguiente expresión. ASH igual VUF. S. 8 de julio de 2005 FI. D. Donde S igual espaciamiento del refuerzo horizontal de igual 0,8 L. Para muros esbeltos, donde M barra BL, E1 D igual L para muros no esbeltos, donde M barra BL. 1. Capítulo 9 Diseño para cargas ortogonales al plano del muro 9.1 Especificaciones generales 9 de enero de 2001 Los muros portantes y los no portantes, cercos, tabiques y parapetos, deberán verificarse para las acciones perpendiculares a su plano provenientes de sismo, viento o de fuerzas de inercia de elementos puntuales o lineales que se apoyen en el muro en zonas intermedias entre sus extremos superior o inferior. 9 de enero de 2002 Para el caso de fuerzas concentradas perpendiculares al plano de muros de albañilería simple, los muros deberán reforzarse con elementos de concreto armado que sean capaces de resistir el total de las cargas y transmitirlas a la cimentación. Tal es el caso, por ejemplo, de una escalera, el empuje causado por una escalera cuyo descanso apoya directamente sobre la albañilería, deberá ser tomado por columnas. Para el caso de muros confinados o muros arriostrados por elementos de concreto, las fuerzas deberán trasladarse a los elementos de arriostre o confinamiento por medio de elementos horizontales, vigas o losa. 9 de enero de 2003 Para el caso de los muros armados, los esfuerzos que generen las acciones concentradas actuantes contra el plano de la albañilería deberán ser absorbidas por el refuerzo vertical y horizontal. 9 de enero de 2004 Cuando se trate de muros portantes se verificará que el esfuerzo de tracción considerando la sección bruta no exceda del valor dado el 9 de enero de 2008. 9 de enero de 2005 Los muros o tabiques desconectados de la estructura principal serán diseñados para resistir una fuerza sísmica asociada a su peso, de acuerdo a lo indicado en el capítulo correspondiente del ANTE 030. Diseño sismoresistente 9 de enero de 2006 El paño de albañilería se supondrá que actúa como una losa simplemente apoyada en sus arriostres, sujeta a cargas sísmicas uniformemente distribuidas. La magnitud de esta carga, W, en kilogramos/m2, para un metro cuadrado de muro se calculará mediante la siguiente expresión. Donde W igual 0,8 ZC1E. 9 de enero de 2006 Z igual factor de zona especificado en la ANTE 030. Diseño sismoresistente o igual factor de importancia especificado en la ANTE 030. Diseño sismoresistente C1. Igual coeficiente sísmico especificado en la ANTE 030. Diseño sismoresistente e igual espesor bruto del muro, incluyendo tarrajeos, en metros igual peso volumétrico de la albañilería. 9 de enero de 2007 El momento flector distribuido por unidad de longitud, ms, en kilogramos m/m, producido por la carga sísmica W. 9 de enero de 2006, se calculará mediante la siguiente fórmula. ms igual MOA. 9 de enero de 2007 Donde m igual coeficiente de momento, adimensional, indicado en la tabla 12. A igual dimensión crítica del paño de albañilería, ver la tabla 12, en metros. Tabla 12 Valores del coeficiente de momentos M y dimensión crítica A. Caso 1. Muro con 4 bordes arriostrados. A igual menor dimensión B barra A igual 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 3,0 M igual 0,0479, 0,0627, 0,0755, 0,0862, 0,0948, 0,1017, 0,118, 0,125. Caso 2.
Muro con 3 bordes arriostrados. A igual longitud del borde libre B barra A igual 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,5, 2,0 M igual 0,060, 0,074, 0,087, 0,097, 0,106, 0,112, 0,128, 0,132, 0,133. Caso 3. Muro arriostrado solo en sus bordes horizontales. A igual altura del muro M igual 0,125. Caso 4. Muro envoladizo. A igual altura del muro M igual 0,5. 9 de enero de 2008. El esfuerzo admisible en tracción por flexión, FT, de la albañilería se supondrá igual a F igual 0, 15 MPa, 1, 50 kilogramos barra centímetros 2, para albañilería simple igual 0, 30 MPa, 3 kilogramos barra centímetros 2, para albañilería armada. Rellena de concreto líquido. 9 de enero de 2009. Los arriostres podrán estar compuestos por la cimentación, las columnas de confinamiento, las losas rígidas de techo, para el caso de muros portantes, las vigas soleras, para el caso de cercos, tabiques y parapetos, y los muros transversales. 9 de enero de 2010. Para el análisis y diseño de los elementos de arriostre se emplearán métodos racionales y la armadura que se obtenga por este concepto, no se sumará al refuerzo evaluado ante acciones sísmicas coplanares, sino que se adoptará el mayor valor respectivo. 9. 2. Muros portantes. 9 de febrero de 2001. Los muros portantes de estructuras diafragmadas con esfuerzo de compresión no mayor que 0,01 F se diseñarán de acuerdo a 9. 3. 9 de febrero de 2002. En los muros portantes de edificaciones diafragmadas y que como tales estarán sujetas principalmente a fuerzas coplanares, no se permitirá la formación de fisuras producidas por acciones transversales a su plano, porque éstas debilitan su área de corte ante acciones sísmicas coplanares. Para la obtención del momento flector perpendicular al plano se empleará procedimientos basados en teorías elásticas como se indica en 9 de enero de 2007. Los pisos críticos por analizar son: A. El primer piso, por flexocompresión. B. El último piso, por tracción producida por la flexión. 9 de febrero de 2003. Los muros portantes confinados, así como los muros portantes armados, arriostrados en sus 4 bordes, que cumplan con las especificaciones indicadas en 7 de enero de 2001 y 7 de enero de 2001 B, no necesitarán ser diseñados ante cargas sísmicas perpendiculares al plano de la albañilería, a no ser que exista excentricidad de la carga gravitacional. En este paso culminará el diseño de estos muros. 9 de febrero de 2004. Al momento flector producido por la excentricidad de la carga gravitacional, mg si existiese, deberá agregarse el momento generado por la carga sísmica ms. Ver 9 de enero de 2006, para de esta manera obtener el momento total de diseño mt igual ms más mg, repartido por unidad de longitud. 9 de febrero de 2005. Y esfuerzo axial producido por la carga gravitacional PG, se obtendrá como Fa igual PGLT. 9 de febrero de 2006. El esfuerzo normal producido por el momento flector MT, se obtendrá 2 como FM igual 6 MT. T. 9 de febrero de 2007. Se deberá cumplir que A, en el primer piso, FA, más FM, de 0, 25 MB, en el último piso, FM FAD FT C, en cualquier piso. La compresión resultante será tal que FA más FM FA FM de 1, 33. 9 de febrero de 2007. C1, en la que FA igual es el esfuerzo resultante de la carga axial FA igual es el esfuerzo admisible para carga axial igual 0, 20 FI1 HI2 U. 9 de febrero de 2007. C2 y 35 TU. FM igual es el esfuerzo resultante del momento flector FM igual es el esfuerzo admisible para compresión por flexión igual 0, 40 F9, 3 muros no portantes y muros portantes de estructuras no diafragmadas. Adicionalmente a las especificaciones indicadas en 9, 1, se cumplirá lo siguiente. 9 de marzo de 2001. Los muros no portantes, cercos, tabiques y parapetos, podrán ser construidos empleando unidades de albañilería sólida, hueca o tubular, pudiéndose emplear la albañilería armada parcialmente rellena. 9 de marzo de 2002. El momento flector en la albañilería, MS, producido por la carga sísmica Ver 9 de enero de 2006, podrá ser obtenido utilizando la tabla 12 o empleando otros métodos como el de líneas de rotura. 9 de marzo de 2003. En la albañilería simple el esfuerzo normal producido por el momento flector MS, se obtendrá como
1,5 kilogramos barra centímetros 2. Fm igual 6 ms barra T y no será mayor que Ft igual 0,147 mK. 9 de marzo de 2004. Los muros no portantes de albañilería armada serán reforzados de tal manera que la armadura resista el íntegro de las tracciones producidas por el momento flector ms. No admitiéndose tracciones mayores de 8 kilogramos barra centímetros, 0,754 mK, en la albañilería. La cuantía mínima de refuerzo horizontal y vertical a emplear en estos muros será 0,0007, ver 1 de febrero de 2008. 9 de marzo de 2005. Los arriostramientos serán diseñados por métodos racionales de cálculo, de modo que puedan soportar la carga sísmica W especificada en 9 de enero de 2006 actuante contra el plano del muro. 9 de marzo de 2006. La cimentación de los cercos será diseñada por métodos racionales de cálculo. Los factores de seguridad para evitar la falla por volcamiento y deslizamiento del cerco serán 2 y 1,5, respectivamente. 9 de marzo de 2007. Están exonerados de las exigencias de arriostramiento los parapetos de menos de 1 m de altura, que estén retirados del plano exterior de fachadas, ductos en los techos o patios interiores una distancia no menor de 1,5 veces su altura. Capítulo 10. Interacción tabique de albañilería. Estructura aporticada. 10.1. Alcance. 10 de enero de 2001. Este capítulo aplica a los tabiques de albañilería empleados para reforzar pórticos de concreto armado o acero. Puede aplicarse también para los tabiques de cierre y particiones de edificios aporticados, que no teniendo el propósito específico de reforzar al edificio, están adosados a sus pórticos, cuando el proyectista quiera proteger al edificio de efectos que se describen en 10 de enero de 2002. 10 de enero de 2002. Cuando un tabique no ha sido aislado del pórtico que lo enmarca, ante las acciones sísmicas se producirá la interacción de ambos sistemas. Este efecto incrementa sustancialmente la rigidez lateral del pórtico y puede generar los siguientes problemas. 1. Torsión en el edificio. 2. Concentración de esfuerzos en las esquinas del pórtico. 3. Fractura del tabique. 4. Piso blando, que se presenta cuando un determinado piso está libre de tabiques, mientras que los pisos superiores se encuentran rigidizados por los tabiques. 5. Columnas cortas, donde el parapeto o alféizar alto, ventanas de poca altura, restringe el desplazamiento lateral de las columnas. 6. Incremento de las fuerzas sísmicas en el edificio. 10.2. Disposiciones. 10 de febrero de 2001. La distorsión angular máxima de cada entrepiso, considerando la contribución de los tabiques en la rigidez, deberá ser menor que 1 y 200. Para atenuar los problemas de interacción tabique-pórtico, se sugiere adicionar al edificio placas de concreto armado que permiten limitar los desplazamientos del entrepiso. 10 de febrero de 2002. En esta norma se propone adoptar como modelo estructural un sistema compuesto por las barras continuas del pórtico de concreto armado, agregando en aquellos paños donde existan tabiques, un puntal diagonal de albañilería, ver el módulo de elasticidad en 8 de marzo de 2007, que trabaje a compresión, en reemplazo del tabique. Opcionalmente, podrá adoptarse otros modelos que reflejen la interacción tabique-pórtico. La sección transversal del puntal será BT. Donde T igual espesor efectivo del tabique, B igual ancho equivalente del puntal de albañilería igual 1/4 de D igual longitud del puntal, o longitud diagonal del tabique. 10 de febrero de 2003. La falla de un tabique puede modificar sustancialmente el análisis estructural elástico al desaparecer el efecto de puntal en los tabiques que se agrietan o desploman. Por lo tanto, será necesario que los tabiques se comporten elásticamente, incluso ante los sismos severos, y emplear elementos de anclaje que lo conecten a la estructura principal para evitar su volcamiento ante las acciones ortogonales a su plano. 10 de febrero de 2004. Tipos de falla y resistencias asociadas en los tabiques. Los tipos de falla por carga sísmica contenida en el plano del tabique, así como las resistencias, R, respectivas, en condición de rotura del puntal, se presentan a continuación. Nomenclatura. R igual resistencia última del puntal de albañilería, en kilogramos, L, H, T igual longitud, altura y espesor de tabique, respectivamente, en centímetros, D igual FM. Igual resistencia característica a compresión axial de la albañilería, en kilogramos barra centímetros 2. Ver la tabla 9. F igual resistencia última a cizalle de la albañilería igual 4 kilogramos barra centímetros 2. A, aplastamiento, RC. Esta falla se presenta en las esquinas del tabique, triturándose los ladrillos. La resistencia última del puntal se calculará como RC igual 0,12.
DT 10 de febrero de 2004 a B, tracción diagonal, RT. Esta falla se manifiesta a través de una grieta diagonal en el tabique. La resistencia última del puntal se calculará mediante la siguiente expresión. RT igual 0,85 DT 10 de febrero de 2004 BC, cizalle, RS. Este tipo de falla se produce a la mitad de la altura del tabique, junta de construcción, y se caracteriza por ser una grieta horizontal. La resistencia a la rotura del puntal se obtendrá mediante la siguiente fórmula. F. T. Dr. SS igual 10,4 HL 10 de febrero de 2004 C 10 de febrero de 2005 La fuerza de compresión actuante en el puntal, proveniente del análisis sísmico elástico ante el sismo severo, especificado en la ANTE 030 diseño sismoresistente, deberá ser menor que la resistencia a la rotura del tabique, contemplando los tres tipos de falla indicados en 10 de febrero de 2004.